Ya, creo que está grabando ahí. Ya, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy día vamos a hacer de los retos 1 y de los retos 2. Bien. Eh, bueno, en la parte inferior derecha está un cuadrado, pero no lo puedo quitar. No sé por qué. Así que van a tener que disculpar ahí. Bien. Bueno, partimos la primera pregunta de la PEP 1, la cual dice: se mezcla una solución acuosa de ácido clorhídrico de 0,5 molar con hidróxido de calcio. La reacción que ocurre es ácido clorhídrico más hidróxido de calcio igual a cloruro de calcio más agua. Bien. Nos dicen que si se mezclan 50 ml del ácido de 0,5 molar con 25 mililitros de hidróxido de calcio a 0,2 molar. Nos piden determinar el reactivo limitante y calcular la concentración final de los iones presentes en la disolución. Bien, ya entonces lo primero que vamos a hacer va a ser escribir la reacción y balancearla. Bien, en este caso nos dicen que tenemos ácido clorhídrico, tenemos hidróxido de calcio, tenemos cloruro de calcio y tenemos agua. Bien, entonces nosotros tenemos la siguiente reacción. Bien, ahora, ¿cómo lo balanceamos? Bueno, tenemos que tener los mismos reactivos, o sea, los mismos componentes, tanto a la izquierda como a la derecha. Por lo tanto, de manera rápida, para balancearlo agregamos un 2 acá y, si no me equivoco, un 2 acá. Ahí debería estar balanceado, ¿cierto? Tenemos dos cloros a la derecha, dos a la izquierda, dos hidróxidos, o sea, cuatro hidrógenos. Bien, entonces, ahora que tenemos que hallar los moles de los reactivos, ¿cierto? Tenemos que calcular cuál es el reactivo limitante, igual el reactivo en el exceso. Entonces nosotros primero vamos a hallar los moles del ácido, ¿bien? Entonces, ¿cómo calculamos los moles del ácido? Bueno, nos dicen que tenemos su concentración, la cual está aquí, y nos dicen también eh, el volumen, ¿cierto? Que es este de acá. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos multiplicar la concentración, que serían los 0,5 molar, por los mililitros, ¿cierto? Y eso nos debería dar la cantidad en moles, que sería 0,0250. Bien, entonces ahora nosotros también calculamos los moles del hidróxido de calcio. Bien, ocupando la misma lógica, ¿no? Tenemos la concentración, que nos dicen que es 0,2, por la cantidad de volumen, los mililitros, del compuesto, que en este caso son 25 mililitros. Si lo dividimos por 1000, se nos debería dar 0,025 litros, ¿no? Entonces, el resultado de esto nos da 0,05 moles. Bien, aquí tenemos los moles tanto del hidróxido de calcio como del ácido clorhídrico. Ahora, nosotros podemos ver en la reacción, ya, está acá, la relación que existe entre los reactivos y los productos, ¿cierto?
Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que nosotros necesitamos 2 moles de ácido clorhídrico para que se junte con 1 mol de hidróxido de calcio. Y eso a su vez nos da 1 mol de cloruro de calcio y 2 moles de agua. Bien, es súper importante tener en cuenta la relación que existe en esta reacción. Entonces nosotros vamos a plantear lo siguiente. Nosotros necesitamos, ya, nosotros necesitamos 0,05 por 2, bien, que sería la cantidad del hidróxido de calcio, los moles del hidróxido de calcio, bien, en base a la relación que planteamos. De hecho, voy a escribir la relación. Un segundo. Un mol, ya, nosotros necesitamos 1 mol del hidróxido de calcio para que reaccionen con 2 moles del ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos la cantidad de moles del hidróxido de calcio en relación al ácido clorhídrico. Entonces esta relación nos dice que nosotros necesitamos 0,01 mol del o sea, del ácido clorhídrico, ¿cierto? Ahora, nosotros, esto es lo que necesitamos, ¿bien? Pero nosotros tenemos esta cantidad de acá. Tenemos 0,025 moles y nosotros necesitamos 0,01 mol. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que sobra. Bien. El ácido clorhídrico es en este caso el reactivo que sobra, ¿cierto? Por lo tanto, el hidróxido de calcio es el que limita la reacción. Bien, es el que se termina primero cuando reaccionan estos dos reactivos. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Bien, ahora vamos a explicar el inciso B, que nos dice, dice, calcule la concentración final de los iones presentes en la disolución resultante una vez completada la reacción. Bien, ya en este caso, esto lo vimos en una de las primeras ayudantes que hice. Bien, ahora nosotros tenemos que separar, o sea, tenemos que primero pensar qué reacciona con qué es lo que nos sobra, ¿bien? Y qué es finalmente lo que se separa, porque esto es lo que va a pasar. Va a pasar que van a reaccionar el ácido clorhídrico, va a reaccionar el hidróxido de calcio y se va a formar lo que está a la derecha, ¿cierto? Pero como nos dicen los cálculos, nos va a sobrar ácido clorhídrico. El hidróxido de calcio se va a acabar, ¿bien? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que reacciona 0,01 mol y sobran 0,015 moles, ya ver que es la resta de lo que sobra versus lo que necesitamos realmente, eso es lo que nos sobra. Nosotros tenemos que desglosar los iones que nos quedan finalmente, que serían los iones de hidrógeno, los iones de cloro, los iones de calcio, ¿bien? Tanto de esto como de lo que se forma acá. Entonces, como sabemos que no hay hidróxido de calcio, todos los iones hidrógeno que sobran van a ser exclusivamente del HCl, ¿bien? Del ácido clorhídrico que no reaccionó. Ahora, el ion cloro que nos va a sobrar va a ser de todo, ¿bien? Va a ser de esta reacción de acá y de esta de acá, ¿bien? Que es lo que se está formando. Por último, también nos va a sobrar el calcio, el ion calcio, que este viene, voy a anotarlo acá, este viene del cloruro de calcio,
sí, del cloruro de calcio, ¿bien? Que se va a formar al juntarse el hidróxido con el ácido clorhídrico. ¿Por qué no nos sobra hidróxido, por ejemplo? Porque está reaccionando y se está convirtiendo en agua. Bien, nosotros lo que estamos viendo son solamente los iones que quedan flotando a fin de cuentas en la solución, ¿no? Entonces nosotros acá, como les decía, tenemos esto y ya, súper. Entonces ahora tenemos que calcular justamente esta relación de los iones, de la concentración de los iones, para calcular lo que nos piden, que es la concentración. Pues entonces nosotros para calcular la concentración necesitamos saber la cantidad de moles y el volumen total, ya, de lo que se está mezclando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está mezclando? Bueno, se está mezclando todos los ml que sale ahí, ¿no? Que serían los 50 ml más los 25 ml, eso nos da 75 ml. Entonces, nuestro volumen total va a ser de 0,75 litros, ¿cierto? Que ese es nuestro volumen total. Y, como les comentaba, ahora ya que tenemos el volumen, tenemos que ver los moles. Si tenemos una relación, eh, ya veamos primero el hidrógeno. En el hidrógeno nosotros tenemos el hidrógeno que sobra, ¿cierto? Que es este de acá. Este de acá contempla justamente eh, el sobrante cuando reacciona y se convierte a fin de cuentas en agua, ¿no? Entonces nosotros tenemos los iones de hidrógeno que sobran del ácido clorhídrico, que es la resta entre el sobrante y lo que necesitamos, ¿no? Que serían los 0,25 menos el 0,1. Entonces nosotros en el hidrógeno tenemos la concentración de los iones de hidrógeno, va a ser, como les comentaba, 0,015 moles entre los litros que tiene la solución. ¿Y esto cuánto les da? Esto nos da una concentración de 0,2 molar, ¿cierto? Ahora seguimos con el cloro. Bien. Ahora con el cloro, nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos la cantidad de moles del ácido clorhídrico, que son los mismos, son los 0,015 más los moles del cloruro de calcio, ¿no? Tenemos esos dos que nos dan, que nos dan moles, los cuales se convierten en el ion cloro, ¿cierto? ¿Cuánto Disculpa. sería eso? Esos serían los 0,025 moles más el 0,01, ¿cierto? Entonces nosotros en la concentración del cloro tenemos 0,0250 entre la misma solución. Y eso nos da una concentración de 0,467 molar. ¿Bien? Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo identificáis como el cloro menos da H cloro, o sea, hidrógeno, o el ¿Cómo? Ca dos? ¿Cómo sé desde dónde parto hasta dónde termino? Por ejemplo, el H más es H cloro, ¿cierto? ¿Cuál es la igualdad entre los dos? Eso es lo que no entiendo. ¿Te refieres acá? Así como la relación que existe para que reaccione. Sí, Ya, mira, eso parte de lo que sería el balance de la reacción, porque nosotros al balancear la reacción tenemos siempre que cumplir una ley, que es la ley de conservación de la masa. Significa que al inicio de la reacción tenemos ciertos compuestos, ciertos elementos, y al final de la reacción tenemos que tener los mismos. Bien, ok. cuando nosotros balanceamos la reacción,
nosotros nos aseguramos justamente de eso mismo, de tener lo mismo al comienzo y lo mismo al final. Entonces, de ahí nace las relaciones entre cada compuesto de la reacción. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, acá 2 moles del ácido clorhídrico. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Significa que voy a ocupar 2 moles para reaccionen con 1 mol de eso. Voy a ocupar 2 moles para que se forme 1 mol de eso. Voy a ocupar 2 moles para que se formen 2 moles de eso. ¿Cachai? Entonces, esa es la Ok, relación que se va a cumplir siempre. Entonces, acá nosotros podemos plantear, como por ejemplo en este caso, esto que dijimos acá, para saber cuánto va a sobrar, cuánto vamos a necesitar. Esa es la relación que existe entre las reacciones. ¿Bien? En la ok, reacción. perfecto. Ahora, nos queda por último calcular la concentración del calcio, ¿cierto? ¿Cuál sería la concentración del calcio? ¿Qué es lo que nos da calcio acá? Nos da calcio solamente el cloruro de calcio, ¿cierto? Que ese fue, porque este se consumió completamente, el hidróxido de calcio. Entonces lo que nos da calcio va a ser solamente esta de acá, y como les comentaba recién el compañero, tenemos acá 1 mol de esto, nos va a producir 1 mol de eso. La cantidad va a ser de moles la misma. Entonces acá nosotros podemos decir que tenemos el ion calcio, y el ion calcio tiene 0,05, no, 0,05 moles entre 0,075 litros, lo cual nos da 0,0667 molar. Y ahí estaría. Tenemos la concentración de los iones presentes en la solución y tenemos y determinamos el reactivo limitante. ¿Bien? Vamos a pasar al siguiente. Este igual es de la PEP 1. Y dice, el carbonato de sodio se descompone térmicamente según la siguiente reacción. Carbonato de sodio igual a óxido de sodio más dióxido de carbono. Si se calientan 15 gramos de carbonato de sodio en un recipiente rígido de 2 litros a 750 Celsius, calcule la cantidad de moles de CO2 liberados y la presión ejercida del CO2 dentro del recipiente suponiendo un comportamiento ideal. Bien, entonces, primero que nada, vamos a escribir la reacción. Bien, ¿cómo sería el carbonato de sodio? Bien, nosotros podemos deducirlo. Tenemos sodio, tenemos el ion carbonato, y para que esto sea estable, tenemos ahí este numerito del sodio, ¿cierto? Ahora, esto va a reaccionar de manera térmica, ¿no? Se suele escribir con un triángulo, y se va a descomponer en óxido de sodio, que sería Na2O, y por último nos da también dióxido de carbono. Bien, vemos si está balanceado, tenemos sodio, sodio, carbono, carbono, oxígeno, ya listo. Perfecto. Ahora, la reacción que existe acá, o sea, la relación que existe acá, si nos damos cuenta, es de unos a uno. Uno de estos va a formar uno de estos y uno de estos, ¿cierto? Entonces, de eso hay que tenerlo bien en cuenta. Como sabemos nosotros que este forma uno de este y este uno de este, vamos a calcular la masa molar de este. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber los moles. ¿Cómo vamos a saber los moles? Bueno, sacamos la masa molar de este, sacamos los moles, lo relacionamos con esto y lo convertimos nuevamente a gramos, ¿cierto? O sea, bueno, no hace falta convertirlo a gramos, pues, si nos va a dar los moles. Ya, entonces, para sacar la masa molar de esto, tenemos que multiplicar la masa del sodio, o sea, tenemos que sumar cada masa por separado. En este caso, la masa del sodio es de 22,9, pero tenemos dos. También tenemos un carbono, el cual tiene una masa de 12,01. Y tenemos tres oxígenos, los cuales tienen una masa de 16, ¿cierto? ¿Eso cuánto nos da? 105,9, ¿o no? Eso es la masa, los gramos partido en mol, ¿no? La masa molar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que nosotros tenemos 15 gramos de carbonato de sodio. Bien, entonces vamos a sacar los moles, ¿ya?
que tenemos al final, porque al final esto que nos dice que para tener un mol recién necesitamos 106 gramos, pero nosotros tenemos 15. Entonces vamos a hacer el cálculo. Tenemos la conversión acá. eh, Vamos a hacer una regla de tres, ¿no? Si 105,9 gramos producen un mol, ¿cuántos gramos producen, o sea, cuántos moles producen 15 gramos? Regla de tres simple, multiplicamos cruzado y dividimos, ¿cierto? Entonces eso nos quedaría 15 por uno entre 105,9. ¿Cuánto les da eso, chicos? 0,1415 mol. Súper. 0,1415 moles, ¿cierto? Entonces ahora, ojo, como les dije, nosotros tenemos acá un mol, un mol, un mol. Nuestra relación es de unos a uno. Significa que si yo acá, para el carbonato de sodio tengo 0,1415 moles, voy a tener igualmente 0,1415 moles. Bien, entonces nuestros moles de CO2 van a ser iguales a los moles del carbonato de sodio, y eso también va a ser igual a los moles del óxido de sodio. Entonces nosotros, como dice el enunciado A, la cantidad de moles liberados va a ser 0,1415. Y ahora nos piden calcular la presión ejercida del CO2, suponiendo que tiene un comportamiento ideal. Bueno, sabemos que para el comportamiento ideal nosotros tenemos la famosa pavo ratón, ¿cierto? Que esta nos relaciona la presión, el volumen, los moles, la constante de los gases ideales y la temperatura. Y justamente nosotros tenemos todas esas variables. Entonces vamos a ocupar esta fórmula. Despejamos la presión, que es lo que queremos saber, y cambiamos las variables, po. Tenemos en los moles 0,1415, la constante de los gases es 0,082, la temperatura, ¿cuánto es la temperatura? 750 Celsius, pero nosotros tenemos que pasarlo a Kelvin. Lo pasamos a Kelvin sumándole 273,15, y eso nos quedaría entonces en 1023,15 Kelvin partido en el volumen. ¿Cuánto es el volumen? El volumen son 2 litros, ¿cierto? Nos dice que es un recipiente rígido. ¿Qué significa que sea un recipiente rígido? Que es un recipiente que tiene una forma constante, no se va a deformar, no va a crecer. Entonces nosotros acá tenemos los 2 litros. Entonces la presión ejercida por el CO2, de hecho voy a escribirlo, la presión ejercida por el CO2 es entonces 5,94 atm. Bien, ¿por qué nos da atm? Porque ocupamos solamente medidas del sistema internacional, por eso es súper importante convertir los Celsius a Kelvin para que al fin nos dé los ATM, la atmósfera. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Una También, consulta, sí, dime. cuando se refieren a cantidad de moles o sea, cantidad de moles liberados, ¿es como lo que yo obtengo o lo que yo tengo como... Yo pensé que era como una resta, así como si se realmente necesitaba uno, tenía que restarle lo que me quedó y lo que quedó era los moles liberados. Sí, eso es correcto, pero en este caso la reacción está reaccionando completamente. Entonces, lo que tú tenías al final es todo, no te queda nada al comienzo. Pero sí, Ya. igual hay que tener ojo ahí cuando las reacciones, ¿cómo se llama esto? Cuando hay un equilibrio y la reacción se mueve tanto para la izquierda como para la derecha. Ahí, claro, hay que ver lo que reacciona y lo que no. Que en este caso, como se hizo acá. Acá teníamos un reactivo que sobraba, uno que limitaba,
y el cálculo de los moles se hizo en base a lo que se ocupó realmente. Acá la reacción ocurre completamente, se descompone, ¿bien? Y, y nos queda al fin solamente el óxido de sodio y el dióxido de carbono. Por eso se ocupa totalmente la cantidad de moles iniciales, que es igual a la misma que el final. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Súper. Ahora, siguiente pregunta. Igual de la uno. Se prepara una disolución diluyendo 20 ml de una disolución madre de cloruro de sodio de 20 molar hasta un volumen final de 250 ml. Nos piden calcular la concentración y determinar los gramos de el cloruro de sodio obtenidos en los 100 ml. En 100 ml, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero, vamos a partir explicando un poco lo que es una disolución. Una disolución es un proceso donde se agrega un solvente, que es generalmente agua, a una solución. Bien, esto hace que disminuya su concentración. Pero ojo, la cantidad de soluto no va a cambiar, solamente va a cambiar eh, la concentración, va a disminuir. ¿Ya? Eso es lo que es una disolución. Ahora, nosotros cuando trabajamos con este tipo de cosas, ya donde empieza la disolución, nosotros tenemos una fórmula que se puede aplicar directamente a este proceso, que es la fórmula de la disolución, que no es más que la concentración inicial y el volumen inicial, que va a ser igual a la concentración final, por así decirlo, la concentración 2 por el volumen 2. Entonces, acá nosotros tenemos la concentración inicial, que es la disolución madre, tenemos el volumen que se toma inicialmente, la concentración que no sabemos, que es lo que nos están pidiendo, y el volumen que nos queda, ¿cierto? Y nosotros tenemos tres de los cuatro datos, por lo tanto tenemos que despejar la concentración 2, ya que nuestra concentración uno, ¿cuánto es? Es de 2 molar, ¿cierto? El volumen uno es de 20 ml. Nuestra concentración 2 no la sabemos y nuestro volumen final es de 250 ml. Entonces nosotros despejamos C2 y nos quedaría C1 por P1 entre B2. Vamos a cambiar acá. Nos queda 2 molar por 20 ml entre 250 ml. Y ojo, acá les voy a explicar algo importante igual, que acá en este caso nosotros no estamos convirtiendo los ml a litro. Bien, luego tenemos que hacerlo así, pero ahora no lo estamos haciendo porque se van a descartar. Y la concentración 2 va a ser exactamente la misma unidad de medida de la concentración 1. Ya, por eso no cambiamos los ml a litro porque se están descartando. No hace falta hacerlo. Entonces, en este caso nos queda que la concentración 2 es de 0,16 molar, que es la misma concentración 1. Entonces ahora ya tenemos la concentración, ya tenemos el inciso A, ¿cierto? Y ahora nos dicen determina la cantidad en gramos de cloruro de sodio, bla, 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 bla. Ahora, nosotros tenemos que obtener primero que nada los moles. ¿Por qué? Porque los moles es lo que nos permite relacionar los reactivos, nos permite relacionar los productos, nos permite relacionar todo. Luego de eso nosotros lo podemos convertir a gramos, ¿bien? Entonces nosotros vamos, Una eh, pregunta, si fueran, por ejemplo, más compuestos, la concentración tendríamos que calcular la concentración entre los dos compuestos, ¿o no? Si fuera como, por ejemplo, el ¿cómo? ejercicio anterior, ¿Cómo? eh, por ejemplo, en ese, o el anterior a ese, que eran cuatro, en el caso, los reactivos eran cuatro, por ejemplo, son, son dos cosas acá y eso es, tendríamos que encontrar la concentración de esos dos, el sumar estos dos para encontrar la concentración en el otro caso, ¿o no? La verdad, me pillaste.
pero al menos lo que estamos haciendo ahora es específicamente una disolución. Y la fórmula es lo que es, porque al final, como dije, el proceso de disolución es cuando se agrega un solvente. Entonces, claro, tú tenéis la concentración y le agregáis agüita. No, no Ok, sirve tanto, no es tanto para esto, es como para casos específicos, que en este caso es lo que se está preparando. Se estamos diluyendo una disolución madre, que al final, bueno, esto es un proceso bien, ¿cómo se llama? Bien común en el laboratorio, que van a tener luego más adelante ustedes, así que eso. ok, gracias. Entonces, como les Una comentaba, consulta. nosotros, sí, sí. ¿No habría que pasar directamente todo esto ya a litros? ¿O eso no se hace en cálculo de concentración? Mira, es lo que acabo de decir. Mira, nosotros acá no vamos a cambiar de mililitros a litros porque no hace falta. Porque si nos damos cuenta, como tenemos un mililitro acá y mililitro acá, la unidad de medida se va a descartar. Entonces da lo Ah, mismo si ok, lo ok. pasamos a litro o a mililitro, porque al final la concentración 2 nos va a quedar con la concentración uno. Esa es la unidad de medida que vamos a ocupar. Pero ahora sí lo vamos a cambiar porque ahora lo necesitamos ya, que es para lo que vamos a ocupar el inciso B. Pero en este caso, en el inciso A no hace falta. ¿Se puede hacer? Sí, pero ahora no hace falta. Ya, ok. Disculpa, no había escuchado. No, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Eh, volviendo, vamos a calcular los moles y los moles los podemos calcular como concentración por volumen. Bien, la concentración, la molaridad, ¿cierto? Y ahora ¿dónde viene lo importante? Que esta concentración nosotros la escribimos como molaridad, ¿cierto? Y la molaridad es la cantidad de moles partido en litros. Entonces, ahora sí, es obligatorio convertir esta unidad de volumen en litro para que se descarte el litro con el litro y nos quede mol. En el paso anterior no era necesario, pero ahora sí lo es porque en el denominador tenemos la unidad de litro. Ya no tenemos la unidad de ml para que se descarte y da igual. ¿Bien? ¿Se entiende? Ya. Entonces nosotros tenemos esta cantidad que sería la concentración. Bien, ¿cuál es nuestra concentración? Son 0,16 moles, molar, multiplicado por 0,12, ¿cierto? ¿No es 0,250? Mm. Eh, Ah, no, cero- porque claro, en 100 ml, ¿no? Sí. Determina la cantidad de entonces ¿Cómo, sería cómo? 0,1 por 0,1, como dice que están contenidos en 100 ml. Sí, 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 sí. Cero, toda la razón. Son 0,1. ¿Ya? Se lo multiplicamos ahí por 0,1, ¿cierto? Y como les comentaba, esta molaridad es solamente mol partido el litro. Entonces ahí se va este litro con este litro. Y nos queda, ¿cuánto sería eso? Nos quedan 0,016. 0,016. Súper. Sí, súper bien. Como dijo el compañero, se hace con los 100 ml. Bien. Y ahora pasamos los moles a gramos, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que multiplicar los moles por la masa molar, ¿cierto? ¿Cuál sería la masa molar del cloruro de sodio? Vamos a hacerlo. Tenemos acá el cloruro de sodio. Tenemos 22,9 más 35,45, ¿cierto? ¿Eso cuánto nos da? Nos da 58,40, 4 gramos partido en mol. Entonces ahora nosotros multiplicamos los 0,016 moles por los 58,44 gramos partido en mol. Se van los gramos, o sea, se van los moles. Y finalmente nos queda 0,935 gramos. Bien, ¿hasta ahí alguna duda?
ahí tenemos el inciso A, acá, y tenemos el inciso B acá. Bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente, que el ejercicio de la PEP 2. Bien, tengo tres ejercicios de la PEP 1 y tres ejercicios de la PEP 2. Entonces este es el primero de la PEP 1, que es de la PEP 2. Y acá tengo algo que comentarles, sí, que tengo una pregunta, porque cuando yo estaba resolviendo este ejercicio, me quedé pegado en esta parte y después caché que este ejercicio se hace con lo que es una tabla estándar. Y no sé si a ustedes les dieron esa tabla estándar, así como Sí, quizá sí al la comienzo de entregaron. la prueba. ¿Si la entregaron? Ya, súper. Sí. Ya, porque vi la pregunta y al menos la pregunta no estaba. Y yo me estaba volviendo loco intentando hacer esto hasta que dije, ah, ya. Pero ya, entonces, si tienen la tabla, ya, entonces nosotros sabemos que tenemos una tabla estándar, ¿bien? En la cual siempre se van a escribir las reacciones como si fueran, ¿cómo se dice esto? Como si fueran reducciones, si no me equivoco. Entonces, en este caso tenemos ambas reacciones. Ah, voy a leer el enunciado. Dice, considera una celda galvánica construida con los siguientes pares redox y nos piden describir la reacción global, determinar el potencial de celda y ocupar la ecuación de Nernst, ¿ya? Y entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, nosotros tenemos una tabla estándar, la cual nos dice cuál es el potencial de estándar para reacciones que ya se estudiaron. Bien, en este caso nosotros tenemos esta de acá y esta de acá, y su tabla estándar nos dice que tenemos la plata, la cual tiene un electrón y se convierte en una plata con carga cero, ¿cierto? Y tenemos el hierro, que tiene una carga de 3, se le suma un electrón y pasa a ser hierro con una carga de 2. Bien, esas son nuestras dos reacciones y a esta reacción se le asocia un potencial de estándar de 0,8 positivo más 0,8 volts y a la de abajo más 0,77 volts. Bien, entonces tenemos estos dos potenciales. Ahora nosotros tenemos esto de la tabla estándar y nosotros tenemos que encontrar cuál va a ser la reacción que se oxida, la cual va a ser el ánodo, y cuál va a ser la que se reduce, que va a ser el cátodo. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber de acá cuál va a ser la que se oxida y la que se reduce? ¿Alguien tiene una idea? Es solamente con el Creo análisis que de era porque el que tenga el estado de celda más mayor era el que se oxidaba. el que tiene el mayor potencial estándar es el que se reduce. Ah, al Pero bien, revés. entonces en este caso, ¿Cómo así? ¿cómo? ¿Cuál es el que tendría más potencial? Sería, en el caso, La plata. la plata, ok. Ese sería el que Ya. se reduce. Sí, el que se reduce. En este caso, nosotros podemos determinar el mayor potencial de estándar con, o sea, el mayor potencial de estándar nos dice que es el que se reduce. ¿Ya? En este caso, el que tiene el mayor de estos dos es el 0,8, que sería la plata. Esa es nuestra reacción, nuestra semireacción que se reduce. Entonces vamos a escribirla acá, se reduce. Y acá, ojo con esto, y muy importante, que si esta es la que se oxida, entonces esta reacción está ocurriendo al revés, ¿cierto? Nosotros tenemos acá el hierro con la carga más 2 y está reaccionando a convertirse en el hierro 3 con el electrón. Bien, porque ese es el que se está oxidando. Entonces tenemos la reacción inversa. Y ahora que nosotros ya tenemos identificado cuál es nuestra reacción que se reduce y la que se oxida, podemos sumar ambas semireacciones para obtener la reacción global. Entonces sumamos todo lo que está a la izquierda y sumamos todo lo que está a la derecha. Entonces la reacción global sería el hierro
con carga de 2 más la plata con carga positiva, y esto reacciona formando el hierro con carga de 3 más la plata en estado sólido que tendría la carga cero. Bien, esa es nuestra reacción global. Repito, el potencial mayor es el que nos dice cuál es el que se reduce. Por lo tanto, la siguiente reacción es la que se oxida y está sucediendo al revés. Porque como les dije, acá en la tabla estándar siempre se escriben las reacciones como si fueran una reducción. Entonces, en este caso, cuando identificamos la que se oxida, es la que ocurre al revés. Porque acá nosotros tendríamos en la que se reduce el electrón a la izquierda y en la que se oxida el electrón a la derecha, que nos permite hacer esto de sumar las semirreacciones y descartar la energía transferida, los electrones transferidos. ¿Bien? Entonces acá tenemos el inciso A, que sería escribir la reacción global, y ahora nos piden determinar el potencial de celda estándar. El potencial de celda estándar se hace restando el potencial del cátodo menos el ánodo. Y como dijimos, el cátodo es el que se reduce y el ánodo es el que se oxida. Ya, yo tengo una mnemotecnia y un gráfico que me sirvió mucho cuando di el ramo, que es súper simple. Nosotros hacemos una recta que, bueno, la mitad tiene el cero, a la izquierda tiene los negativos, a la derecha tiene los positivos. En el lado izquierdo nosotros tenemos un gato rojo, ya, eso es la mnemotecnia. Tenemos un gato rojo. Entonces acá nosotros tenemos la reducción y tenemos el cátodo. Y como tenemos la reducción y el cátodo, al otro lado tenemos la oxidación y tenemos el ánodo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un elemento que está en estado neutro, en el cero, y pasa a tener carga -2, en este caso se está reduciendo y es un cátodo, ¿se entiende? Es súper útil ocupar esta cosita de acá. Y ahora nos va a servir para ver cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, ¿no? Entonces, en Mi este profe caso, dijo que era vocal con vocal y consonante con consonante. sí, también sirve. Hay muchos mnemotecnios. Sí, esa está buena igual. Oye, pero dijiste reducción con cátodo, o sea que es Sí. agente oxidante con cátodo. Sí, po, el que se reduce es el cátodo y el agente Claro. oxidante es el que se reduce por oxidar. Bien. Ah, ya, es Entonces que yo acá, siempre hago la relación cation-agente oxidante. ya, es lo mismo. Pero al Ya, final hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que el agente oxidante es el que se reduce para oxidar y al claro, revés. ya, ok, perfecto. Y en este caso, el hierro pasa del 2 al 3, ¿cierto? Entonces acá nos vamos a la tablita y pasa del 2 al 3. Por lo tanto, es el ánodo, ¿cierto? El hierro va a ser el ánodo, la plata va a ser el cátodo. Y ya tenemos los potenciales de estándar. Entonces acá, para sacar el potencial de celda, restamos el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿cierto? Que sería 0,8 menos 0,77. Y eso nos da 0,03. Bien, eso sería el inciso B. Nos queda el inciso C y el inciso D. Entonces, ahora nos dice si la plata positiva tiene una concentración y bueno, nos dan concentraciones, ¿bien? Nos dice calcula el potencial de celda utilizando la ecuación de Nernst. Esto lo vimos en la última llantilla igual, que nosotros hablamos de que la ecuación de Nernst es para escribir potenciales en situaciones no estándar. Bien, esta ecuación tiene la siguiente forma, que sería el potencial en situación no estándar, que es igual a la potencial de celda, menos la constante 0,0591 volts, que si no me equivoco es la constante de Faraday, no estoy seguro,
tenemos acá abajo la cantidad de electrones transferidos, que se escribe con una letra N, hoy, y a esto se le multiplica el logaritmo de Q. Y el logaritmo de Q no es más que el coeficiente de la reacción, que sería los productos sobre los reactivos con las concentraciones, ¿cierto? Entonces acá nosotros vamos a cambiar porque ya tenemos todos los datos. Entonces nuestro potencial de celda sería 0,03 volts menos la constante de la ecuación de Nernst, que sería 0,0591 volts. Nuestros electrones transferidos, si nos damos cuenta, es uno. Nosotros transferimos solamente un electrón. Y el logaritmo de Q sería, como les dije, la concentración del hierro con la carga de 3 entre el hierro con la carga de 2 y la plata. Ahora bien, es súper importante que esto de acá, solamente es para soluciones acuosas o gaseosas, no es para sólidos. Por eso yo no incluyo la plata, ¿ya? Porque para que tengamos acá una idea, la plata, en este caso, en esta reacción, está en estado sólido, ¿ya? Todo lo demás está en estado gaseoso, en estado acuoso. Eso se los dan cuando les dan la reacción, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros no incluimos la plata con la carga neutra porque es sólida. Y esto es solo para acuoso gaseoso. Entonces, acá, de la misma manera, nosotros cambiamos las concentraciones porque nos las dieron. Entonces, nosotros tenemos la concentración del hierro con la carga más 3 que sería un molar. La del hierro 2 sería 0,1 molar. Y la de la plata con carga uno sería 0,01 molar, ¿cierto? Déjenme rectificar, sí. Y ahora metemos todo esto en la calculadora y nos va a dar el potencial en situación no estándar, que a mí me da menos 0,1473 volts. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Les dio lo mismo? ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Bueno, y por último nos queda el inciso D, que nos dice si es espontánea bajo estas condiciones. Y en este caso no es espontánea, porque para que sea Una espontánea tiene que consulta. ser, dime, O sea, la constante la ocupamos como 0,091, porque pasa que en mi sección siempre la hemos ocupado como 0,092. bueno, la de la Y ecuación de con, Nernst. sí, esa constante. Eh, no, la ecuación, o sea, la constante, la que va arribita, es 0,0591. Ya, porque me pasaba que, no sé, en mi sección mi profe siempre decía que lo ocupáramos como 0,0592 y yo haciendo ejercicio me daba cuenta que era 0,0591. Claro, es que, mira, eh, el que sea 591 o 592 es una aproximación, porque esto es 16. Entonces, claro, se suele ocupar el 2, pero si no, se ocupa así. Pero sí, cualquiera de las dos, igual, si no me equivoco, la diferencia decimal te debería dar como una diferencia en el resultado súper chiquitita igual. Pero sí, po, es 592 o ahí, que sería la próxima, ¿no? Porque lo Pero intenté hacer con 0,0592 y el resultado me da menos 0,0292.
Y con la del 500, Ah, y con la no, del ya caché, que 50. me equivoqué, ya caché, gracias, gracias. Ya. Bueno, Una, pero eso. una pregunta, ¿por qué significa que no es espontáneo? Perdón. Porque se dice que es espontáneo cuando el resultado es positivo. Significa que la reacción ocurre instantáneamente. Si el potencial es mayor que cero, significa que la reacción ocurre, pero así al tiro, así instantáneamente. Eso significa que sea espontáneo. Si este valor es menor a cero, que sería negativo, es una reacción no espontánea. Ok. Y la última pregunta, eso del Q, el logaritmo de Q, ¿eso es lo mismo del caseo, no? Eh, del cassette de la, ¿cómo se llama esto? Eh, es Como el Capelli o coeficiente de Capelli. reacción. Sí, se ocupa la misma lógica. Son los productos sobre los reactivos con las concentraciones. Ok, Eso plantea una relación. Pero sí, perfecto. Gracias. entonces ahora pasamos a la siguiente, la penúltima. Ya. Acá nos dice una solución, este igual es de la web 2. Acá nos dice, a ver, sí. Nos dice una solución acuosa de ácido acético, 0,1 molar, con una constante de acidez. Se encuentra en equilibrio según la siguiente reacción, que sería el ácido acético más el ion acetato más el ion hidrógeno. Calcule el pH de la solución y explique cuál es el efecto del ion común en el equilibrio de disociación del ácido. Entonces acá nosotros primero vamos a plantear un ICE, un inicio, cambio, equilibrio, para ver cómo nos manejamos en esto de las reacciones. Ya, en este caso es la reacción, porque si nos damos cuenta, como tiene dos flechitas, significa que esto no se va a disociar completamente. Y también nos damos cuenta porque este ácido tiene una constante de acidez. Cuando tiene una constante de acidez significa que es un ácido débil. Y el hecho de que tenga una constante de acidez nos indica que no se va a disociar completamente. Bien, entonces vamos a plantear aquí de ¿Cómo, manera rápida. perdón, Dice, cómo identificas que es un ácido débil o ácido fuerte? mira, el ácido fuerte se disocia completamente. Significa que cuando tú tienes una reacción, ya por ejemplo H más A, esto se va a ir solamente hacia el producto y te va a dar el HA, ¿cachai? Cuando tú tenías un ácido débil, tú tenías un H, tenías un A y esto se va a devolver. Entonces tú vas a tener una X cantidad de acá y una X cantidad de acá. En el ácido fuerte eso no pasa. Tú juntas estos dos y te va a dar el 100% de esto. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, para identificar que un ácido débil, te dan una constante de acidez, porque esta constante es como es como por así decirlo lo que se disocia, ¿cachai? Como el grado de disociación respecto a la reacción. Y aparte que, bueno, el ácido acético es débil, pero eso. Y entonces nosotros vamos a plantear acá ELISA y la reacción ya la tenemos. Entonces nosotros tenemos el ácido acético, que sería CH3COOH. Tenemos el ion acetato, que es lo mismo sin un hidrógeno, y tenemos el ion hidrógeno. Bien, entonces ahora tenemos que ver las concentraciones. Eh, Nos dicen que ya al inicio tenemos una concentración de 0,1 molar del ácido acético, por lo tanto, no tenemos nada de el ion acetato ni del ion hidrógeno, porque digamos que todavía no empieza a separarse. Esto al inicio de la reacción. Luego va a empezar a reaccionar. Entonces vamos a tener un cambio. En ese cambio nosotros vamos a perder una parte de la concentración del ácido y vamos a ganar igualmente una X cantidad de los iones, ¿cierto? Esto igual tiene que ver con los moles. Acá nosotros tenemos una relación de 1 a 1. En el caso de que acá, por ejemplo, hubiera un 2, nosotros perdemos esa cantidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Acá lo que estamos planteando concentración, también se puede hacer con moles,
Por lo tanto, es súper válida esta regla de que reaccionan 1 a 1, 2 a 2, 2 a 1, etcétera. Bien. Ahora, en el cambio, disculpen, ahí sí. Eso es lo que perdemos. En el cambio, nosotros perdemos esta X cantidad. Y ahora sí, en el equilibrio nosotros tenemos este resultado, ¿cierto? Tenemos la cantidad inicial menos el cambio y lo mismo con los iones, ¿ya? Eso es lo que nosotros obtuvimos en el equilibrio. Ahora, nosotros, nosotros podemos plantear lo siguiente. Como tenemos un, como tenemos un mol de hidrógeno, podemos decir este, que esta X, bueno, es la cantidad asociada a un mol de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, X vale tanto para el acetato como para el hidrógeno. ¿Ya? Esta es la relación de 1 a 1 que existe, ya que ambos están en esa medida, están en un mol. Ahora nosotros vamos a escribir y vamos a ocupar la constante de acidez. La constante de acidez, en este caso, para este ácido, nosotros tenemos los productos sobre los reactivos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a escribir la concentración del ion acetato multiplicado por la concentración del hidrógeno y abajo va a ir el reactivo, que en este caso sería el CH3COOH. Ahora bien, nosotros tenemos estas cantidades. Nosotros tenemos el valor de la K, de la K sub A, que sería ese de acá. Y acabamos de obtener estas tres concentraciones con la tabla del ICE, ¿cierto? Entonces nosotros, acá en la constante, así es, nosotros vamos a poner el 1,8 por 10 a la menos 5. Y ojo acá, nosotros dijimos que la constante, o sea, la concentración del acetato en el cambio, o sea, en el equilibrio, iba a ser de X y que la del hidrógeno iba a ser de X. Es la misma, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos 2X, entonces como se están multiplicando, directamente vamos a escribir ese X como X cuadrado, ¿cierto? Y en la de abajo vamos a escribir la concentración del ácido acético, que sería el 0,1 menos X, ¿cierto? Ahora, ahora les voy a plantear algo que espero se entienda bien, que nosotros tenemos un valor de la K sub A muy chiquitito, ¿cierto? Ese valor es el 0, o sea, es el 1,8 por 10 a la menos 5. Es un valor muy, 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 muy pequeñito. Y ese valor está asociado con, en este caso, con el hidrógeno, con el acetato, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros analizamos de manera matemática esto, nosotros acá tenemos una cantidad que es muy grande y una cantidad que es muy chica. Entonces, hacer esta resta es, es válido decir que esta resta de acá es semejante a lo mismo, porque para que se entienda, el valor es tan chiquitito que nosotros vamos a hacer una aproximación. Y como es tan chiquitito, la resta entre estos dos, que es esto de acá, va a ser exactamente la misma, no va a cambiar en nada. Porque al final lo que nosotros estamos haciendo es que estamos restando 0,1 y le estamos restando 0,00001. Entonces no va a afectar en nada. Entonces nosotros podemos escribir Pero simplemente, siempre se puede asumir eso o no. si el valor es muy chiquitito, sí. Que en este caso es como lo que pasa normalmente con las constantes de acidez. Sí, la clase se va a subir a YouTube. Entonces, como les decía, como el valor es tan chiquitito, nosotros vamos a decir que la resta entre esos dos es exactamente lo mismo. Y ahora, de manera matemática, solamente despejamos la x. Multiplicamos por 0,1 y aplicamos una raíz, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos por 0,1 y aplicamos la raíz, nos queda que x va a ser igual a 1,8 por 10 elevado a 6, que es porque multiplicamos acá por 0,1.
y X finalmente va a ser 1,34 por 10 a la 3 molar. Y nosotros, en este caso, dijimos que ese valor es el hidrógeno, ¿cierto? ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular el pH. Y como ya tenemos la concentración del hidrógeno, solamente falta aplicar lo que sería la fórmula del pH, que es simplemente menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, del ion hidrógeno, y eso nos da 2,87. ¿Bien? Disculpa. Sí, dime. En caso de que fuera como un ácido o base fuerte, tipo de que la flechita va solo para un lado, ¿es necesario hacer el ICE igual? No, porque cuando tú tienes un ácido fuerte o una base fuerte, se disocia completamente. Lo que tú tienes al inicio no va a quedar, va a desaparecer completamente. En este caso, como es débil, no se va a disociar completamente. Mira, para que se entienda, imaginemos que tenemos un vaso, ¿ya? Y en este vaso nosotros tenemos el líquido amarillo, ¿ya? Que va a ser el ácido acético. El ácido acético de repente va a empezar a reaccionar y se va a separar en el acetato, que va a ser el color rojo, y en el hidrógeno, que va a ser el color rosado. Como es un ácido débil, no se disocia completamente. Entonces, en el vaso, en el equilibrio, nosotros tenemos el ácido y los dos iones, ¿cierto? Tenemos las tres mezclas en el vaso. Si fuera un ácido fuerte, al momento en el que se comienza a reaccionar, nosotros vamos a tener solamente el ion del hidrógeno y el ion de la otra reacción. No vamos a tener el ácido principal, lo que teníamos al comienzo. Por eso acá nosotros ocupamos el ICE, porque nosotros queremos saber cuánto perdió el ácido acético y, y queremos calcular también cuánto es lo que se forma finalmente del ion acetato y del hidrógeno. ¿Se entiende? Bueno, en el inciso B nos dice explique cuál es el efecto del ion en el equilibrio de disociación del ácido. Y justifique en términos del principio del hecho anterior. ¿Ya? Ahora, esto se los voy a explicar nomás porque, bueno, esto es solamente escribir. Pero miren, el ion común en este caso, sería el acetato, el ion acetato. ¿Ya? El ion en común es el acetato, ya está presente en el equilibrio. Si nosotros añadimos más ion acetato, que es una sal, nosotros estamos aumentando la concentración de uno de los productos. Estamos aumentando la concentración del ion acetato. Bien, ¿qué nos dice el principio del Lechatelier? Nos dice que si tenemos un sistema en equilibrio que es perturbado por un cambio de concentración, de presión, de temperatura, etcétera, el sistema reacciona oponiéndose al cambio que hicimos para que se restablezca nuevamente un equilibrio. En este caso, nosotros de manera lógica pensamos que tenemos el ácido, tenemos una sal y tenemos hidrógeno. El hidrógeno no lo podemos agregar, no podemos pescar uno de hidrógeno y agregarlo, pero sí podemos agregar el acetato, que es una sal. Entonces, ese va a ser nuestro ion en común. Entonces, nosotros agregamos ion acetato, que sería una sal, y la reacción que está en equilibrio se va a oponer a este aumento. En este caso se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Que la reacción va a formar más ácido acético para disminuir la concentración de hidrógeno, porque nosotros estamos agregando más ácido acético, o sea, el ion acetato. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa. Si nosotros agregamos ion acetato, va a disminuir la cantidad de hidrógeno y va a hacer que la solución se vuelva menos ácida, porque va a disminuir la concentración de iones de hidrógeno. Pero eso es lo importante, entender que el principio de Lecha-Atelier hace que se desplace hacia el lado en el que pueda equilibrar el cambio. Porque para que nosotros tengamos una noción más clara de lo que es un equilibrio, nosotros tenemos que pensar que esto es como una fuente. Nosotros, imagínense esto, nosotros tenemos, ya, por ejemplo, una pecera. ¿Han visto estas peceras que son como tipo cascada?
Entonces nosotros tenemos una pecerita grande, tenemos una pecera más chica y acá tenemos una cañería que conecta y vuelve a echar agüita. Entonces nosotros tenemos agua que está fluyendo, que en este caso sería el ácido, y esta va a pasar acá. Acá se está separando en el ion, en los iones, y esta agua va a subir nuevamente y se va a formar de nuevo ácido. Y va a llegar un punto en el que ya no se necesita agregar más agua, porque la cantidad de agua va a estar perfecta para que esto esté así, fluyendo todo el rato. Eso es lo que es un equilibrio. Nosotros estamos pasando constantemente del ácido a los iones y de los iones al ácido. ¿Se entiende? Quiero saber si quedó claro el principio de leche de leche. Y la respuesta del inciso B. Una consulta. Dime. Si nos hablan del guión común, siempre la reacción, o sea, para que esté en un equilibrio, siempre se va a tener que ir hacia los reactivos. ¿Cómo? No sé, como está formado, así como CH3 o H, la flechita y el guión. El guión siempre puede estar en la derecha o puede también estar en la izquierda, me refiero. A ver, me está preguntando por lo del principio, o sea, por lo del equilibrio, ¿no? En este Sí, caso, mira, en esta reacción en específico, la reacción se está desplazando hacia la izquierda ujú. porque nosotros al agregar la sal, estamos aumentando la concentración del ion acetato. En este caso, para que se restablezca un equilibrio, tiene que volver a formarse más ácido. Por eso se está desplazando hacia la izquierda. Pero, en caso contrario, también se puede desplazar hacia la derecha. Podemos, por ejemplo, agregar más ácido y que este ácido se separe, formando más concentración y más cantidad del ion acetato y del hidrógeno. No necesariamente se mueve siempre hacia la izquierda, se puede mover hacia la derecha. Se mueve en sentido opuesto a lo que perturba el equilibrio. Ese es el principio del Ah, Chatelier. ya. Muchas gracias. Y nos queda la última pregunta de la Perdón, PEP 2. perdón, ¿lo puedes volver a repetir lo del hecho del líder? Que no, no caché bien, perdón. Ya, mira. El principio del Chatelier es un principio que nos habla sobre qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema en equilibrio que es perturbado. ¿Qué significa que sea perturbado? Que, por ejemplo, cambia la concentración, cambia la presión, la temperatura, etcétera. Y el sistema siempre quiere estar en equilibrio. Entonces, cuando nosotros cambiamos una de estas variables, la reacción se opone a este cambio para volver a estar en equilibrio. En este caso nos dicen que expliquemos cuál es el efecto del ion en común. El ion común en este caso sería el ion acetato, que es la sal. Entonces, si nosotros agregamos sal, el ion acetato, se va a formar más ácido. Por ejemplo, en otro caso, si nosotros agregáramos más ácido, se formaría más ion sal e hidrógeno. Es simplemente eso. El principio del Chatelier dice que para que el sistema se permanezca en equilibrio, pese a que cambiemos algo, se va a oponer a este cambio. Entonces, véanlo de esta manera. Si agregamos un ion, se forma ácido. Si agregamos ácido, se separan más iones. ¿Se entiende? Sí, Es perfecto. eso. Gracias. Súper. Y nos queda la última pregunta, que esta es bien cortita igual. Nos dice, a 700 Kelvin se alcanza el equilibrio para la siguiente reacción. En un recipiente de 2 litros se introducen inicialmente 0,5 moles de óxido de nitrógeno. Una vez alcanzado el equilibrio, se detecta que hay 0,15 moles de O2. Calcule la constante de equilibrio y determine la presión parcial de cada gas si el volumen se reduce a 1 litro, manteniendo la temperatura constante. Bien, entonces vamos a hacer el inciso A. Para el inciso A, primero que nada, vamos a plantear la ecuación, ¿cierto? Tenemos óxido de nitrógeno, se forma con una doble flechita, significa que está en equilibrio. Óxido de nitrógeno. Ojo que acá tienen distinto oxígeno porque este óxido de nitrógeno tiene un 4 romano y este tiene un 2, ¿ya? Ahí hay que manejar los números de oxidación, los estados de oxidación. Y se forma O2, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que balancearlo. Para balancearlo tenemos
eh, hay que balancear los oxígenos, por lo tanto, agregamos un 2 acá, un 2 acá. Nos quedan 4 oxígenos y 2 nitrógenos. Listo. Entonces ahora, ya que tenemos la ecuación, vamos a plantear un ISO, porque queremos ver el inicio, el cambio y el equilibrio para obtener las concentraciones y ver qué pasa. Porque al final lo que nos están pidiendo es la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio, como dijimos hace un rato, es los productos sobre el reactivo en concentración. Por lo tanto, es indispensable calcular la concentración. Entonces, en el inicio, nosotros tenemos 0,5 moles, ¿cierto? Y no tenemos nada de esto y nada de esto, porque digamos que aún no reacciona. En el cambio, nosotros vamos a perder eh, la cantidad de moles de ese compuesto. Como acá tenemos dos, perdemos dos, ¿cierto? Esa es la relación. Lo mismo pasa acá. Acá, como perdemos dos, vamos a ganar dos, que sería la reacción de acá. Vamos a ganar 2x y acá vamos a ganar simplemente x. Eso tiene que ver con los moles, ¿cierto? Y por último, en el equilibrio, nosotros tenemos los 0,5 menos los 2x, tenemos finalmente 2x y tenemos la x. Ahora, ¿cuánto vale nuestra X? Miren, acá nos las da el mismo enunciado, nos da la respuesta, que nos dice que en el equilibrio se encuentra que hay 0,15 moles de O2. Entonces, nuestra X va a valer 0,15 moles, ¿cierto? En este caso, nosotros estamos trabajando el ICE con moles. Como les comenté, el ICE se puede trabajar tanto con moles como con concentración. Ambas medidas son equivalentes. Ya que nos dieron los moles, lo vamos a trabajar en moles. Ya entonces tenemos los 0,15. Podemos calcular con estas tres ecuaciones los moles que hay. Entonces nosotros tenemos, en este caso, lo voy a escribir aquí abajito, 0,5 menos 2 por 0,15. ¿Eso cuánto le da? Eso da 0,1. No, mentira, eso da 0,2, ¿cierto? 0,2 moles, ¿o no? El de acá Sí, sería 2 por 0,15, eso da 0,3 moles. Y ya sabemos que este es 0,15. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora podemos convertirlo en concentración, pues. Ahora podemos pasarlo a molaridad, ¿cierto? Porque nos dice que tenemos un recipiente de 2 litros y ya tenemos los moles. Entonces sería 0,2 entre 2. Sí, entre 2. Y eso nos da 0,1 molar, ¿cierto? Este de acá serían 0,3, entre los 0,2 serían 0,15 molar. Y por último, este nos da la mitad de los 0,15, que serían los 0,075 molar. Ahí tenemos las tres concentraciones. Repito, hicimos el ICE con los moles y como tenemos la cantidad de litros, sacamos la molaridad, que serían los moles partidos en los litros. Y listo. Ahora con esto podemos plantear la K sub C. Ahí voy a escribirlo podemos plantear la K sub C, que sería la concentración de los productos en los reactivos. Entonces acá nosotros vamos a escribir el NO. Y ojo que acá nosotros tenemos que poner como elevación eh, el, el valor coeficiente. Tenemos que poner como exponente el coeficiente acá de la reacción, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el NO de acá, los productos, está elevado a 2, tenemos la concentración del oxígeno, y eso partido en los reactivos, que tenemos un solo reactivo, ¿cierto? Que sería el NO2, y ese también tiene un coeficiente de 2, por lo tanto se eleva a 2. Si tuviera un coeficiente de 3 acá,
este de acá se eleva a 3, ¿bien? Pero eso, para que lo tengan en consideración. Y ya con esto, bueno, simplemente despejamos. Tenemos 0,15 al cuadrado por 0,075 entre 0,1 al cuadrado. Y eso nos da 0,16. Oh, 0,16875. ¿Bien? Ahora, con eso terminamos el inciso A. Y el inciso B, eh, el inciso B no lo vamos a hacer. Ah, no, les voy a explicar por qué no lo vamos a hacer. O sea, ustedes pueden hacerlo. Yo vi la pauta, vi una pauta que mandaron por ahí. Y en la pauta lo hacían para explicarlo. Pero se los voy a explicar acá de manera verbal porque van a ver que no hace falta hacerlo. Igual si están en la prueba, háganlo, porque se los van a pedir. Pero les voy a explicar. Acá nos dice que nosotros tenemos que determinar las presiones parciales de cada gas si el volumen se reduce a un litro, pero tenemos una temperatura constante. Y nos preguntan cómo cambia el sistema según el principio de Lee-Chatelier. Entonces vamos a pensar esto. Si nosotros tenemos, si nosotros tenemos el volumen que se reduce a un litro, pero nuestra temperatura se mantiene constante, significa que nuestros moles no van a cambiar. Y las concentraciones y las presiones van a aumentar porque va a haber menos espacio. Imaginemos que el tarrito que tenemos se reduce a la mitad. Entonces, si nosotros calculamos las nuevas concentraciones con el 1 litro, nos va a dar exactamente lo mismo. Nos van a dar los 0,2 molar, nos va a dar 0,3 molar y 0,15 molar. Entonces, cuando nosotros relacionamos esto con una temperatura constante, para la presión parcial del gas, nos va a dar que todas las presiones parciales van a ser exactamente las mismas. Significa que no va a cambiar. Entonces, según el principio de Le Chatelier, como nosotros estamos reduciendo el volumen, va a aumentar la presión. Y este principio, el de Le Chatelier, nos dice que el sistema se va a oponer al aumento de presión, desplazándose hacia el lado que tenga menos moles de gas. Entonces, las nuevas presiones van a aumentar, pero van a ser las mismas. ¿Bien? No sé si se entiende. Pero eso sería. Entonces, si nosotros nos ponemos ahí a calcular, todas las presiones de este sistema van a dar exactamente lo mismo. Y esa sería la justificación que nos dice según el principio del hecho de ley. Se va a oponer a él. Bien, entonces con eso terminamos. Esta ayudantía va a ser subida a Pregunta, YouTube. Sí, ¿hacia dónde se movía que tenía más moles o menos moles? se va a mover al que tenga menos moles. Ya. Piensa que como tenemos un tarrito, los gases se van a empezar a mezclar y van a ir hacia, no sé, por ejemplo, hacia donde haya menos gas, por así decirlo. Pero eso sí, se va a mover hacia donde haya menos moles. Bien, entonces, Ya, ya. eso, chicos. Espero que les vaya bien. Ojalá salven el ramo. No todo está perdido. Pueden sacarse un 7 el día de mañana y salvar el ramo. Bien, espero que les vaya súper. muchas Así gracias. que eso, nos vemos. Chao. Chaito, chaito, nos vemos.